Bienvenidos, estamos en otra emisión de esta sección que denominamos Sin Barbijo. Hoy vamos a hablar de algo que me parece que en general los medios y los periodistas, los comunicadores no solemos tratar tan a fondo. Se habla mucho de los derechos de los usuarios y los consumidores, pero no siempre se hace alusión a cuáles son las responsabilidades que tenemos de la puerta de calle hacia adentro. En este caso vamos a hablar de la red de gas natural y más específicamente además con un vocero de Metrogas, que es la empresa que por cantidad de clientes y por la zona que cubre, la ciudad de Buenos Aires y la zona sur del conurbano, es la más densamente poblada. ¿Cuáles son las obligaciones que, o mejor dicho, los deberes que tenemos, incluso para preservar nuestra propia salud y seguridad con respecto al uso del gas y a las conexiones de gas? Así que le damos la bienvenida a Alejandro Di Lázaro, que es director de Relaciones Institucionales de Metrogas. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por atendernos. Gracias a vos, Marcelo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, en principio te iba a preguntar cuáles son las medidas básicas que hay que tomar para prevenir accidentes con monóxido de carbono, ya que además estamos en una época del año donde uno consume más calefacción, cocina más, el agua caliente a través del calefón, y cuáles son esos tips que tenemos que tener en cuenta para estar prevenidos. Mirá, el tema del monóxido de carbono es bastante dramático, por decir de alguna manera, porque es un gas que termina siendo letal. Primero te intoxica y luego, sin darte cuenta, en un periodo muy breve te puede llevar a la muerte. Por lo tanto, básicamente lo que pasa con el monóxido de carbono es que va ocupando lugar, se va comiendo el oxígeno, por decir de una manera poco académica, y va ocupando los lugares en los ambientes, y entonces de esa manera nosotros terminamos con más gas combustionado que oxígeno. Se ocurre por distintas razones. Primero por la mala combustión, pero no solo del gas natural, también de cualquier otro elemento que combustiona. Puede ser madera, puede ser queroseno, puede ser eh, se, cualquier cosa que combustiona. Hasta un motor de un Y auto, es ¿no? el motor de un auto, por ejemplo, la famosa muerte en un garage porque dejaste el auto en marcha y después entras después de un rato, también se produce por monóxido de carbono. Eh, eh, lo que nosotros estamos haciendo desde Metrogas es una campaña fuerte para evitar muertes que se pueden evitar, porque todas las muertes por monóxido de carbono se pueden evitar. Tomando los recaudos más básicos, te diría, que son, el primero de todos es dejar abierta alguna ventana o puerta que dé al exterior que nos puede permitir el ingreso del aire, lo que se llama el intercambio, o sea, ingreso de aire fresco y la salida de los gases que eventualmente puedan estar haber sido provocados por una mala combustión, ¿verdad? Esa es una de las cosas. La otra es no tapar las endijas o las rejillas compensadoras, que son obligatorias y que en casi todos los lugares donde hay un artefacto de gas la vamos a encontrar. Esas rejillas pueden estar tanto cercana al cielo raso como abajo, cerca del zócalo. Hay una tendencia, porque a veces entra frío, a taparlas, y eso la verdad que no solo no está bien hacerlo, sino que además podría ser un elemento que nos termine provocando una intoxicación. Nosotros recomendamos de manera casera ver si los artefactos están funcionando bien o mal, chequear la llama. La llama de la combustión del gas natural, para darnos cuenta de que es la correcta, tiene que ser azul. Claro. Si vemos que tiene naranja, rojo o algún amarillento, está combustionando mal y eso ya empieza a ser peligroso. En ese caso, lo que recomendamos es que se llame a un gasista matriculado, que es el técnico que entiende en estas cuestiones, y que se haga una exhaustiva verificación de que todo funcione bien. Y después hay cosas de sentido común, Marcelo, por ejemplo, las hornallas, el horno, la estufa, fueron diseñadas para cuestiones específicas, que es cocinar en el caso de las hornallas y el horno, y calefaccionar en el caso de las estufas. Lo ideal es usar cada artefacto para lo que fue creado. Entonces, si prendemos el horno y dejamos la tapa del horno abierta para que entre un poquito de calor y calefacción en la cocina, estamos cometiendo un error que también nos puede provocar un accidente grave. Lo mismo con las hornallas, porque conozco la tendencia de que
dejamos la hornalla un ratito más porque terminamos de cocinar y mientras tanto se calefacciona. Pero cuando uno se aleja de la cocina pierde el control de esas cosas. Entonces, el gas natural, si bien es muy, muy bueno, muy cómodo, muy seguro, cuando nosotros nos ponemos negligentes o le perdemos el control, pasa a ser una cuestión, digamos, de aumentar su peligro bueno, porque se trata de un gas que no se puede manipular sin conciencia. También hemos visto en recorridas, y bueno, vos lo sabés porque participás habitualmente de talleres que damos, que nos interesa, porque los comunicadores como ustedes son los que más nos ayudan en estos casos para ayudar a crear conciencia en la sociedad. Las cosas que se encuentran a veces en inspecciones que hacemos, mangueras que van de una habitación a otra, desde la cocina al living, llevando una pantallita. Bueno, la manguera no está permitida, está prohibida, es altamente peligrosa. Yo recomiendo que las instalaciones internas de la casa, que son nuestra propia responsabilidad como usuario, las vea siempre un técnico que es un gasista matriculado. Y con eso vamos a achicar mucho los problemas y los peligros, y después dejamos un poquito abierta la ventana y bueno, y ya con eso estamos a salvo. Alejandro, ¿y tenemos forma de constatar? Porque, bueno, puede aparecer alguien en la zona que dice, yo conozco un gasista, te lo recomiendo, y uno en realidad por ahí no sabe si está matriculado o no. ¿Hay forma de constatar, de verificar que esa persona está habilitada? Sí, el gasista no forma parte de la empresa. Por eso nosotros no recomendamos gasistas. Cuando vos haces un arreglo con un gasista, estás haciendo un trato entre particulares, entre el particular cliente y el particular técnico que es el gasista. Sin embargo, los gasistas, para poder trabajar en cada zona de distribución, por ejemplo en Metrogas, tiene que estar matriculado por la empresa, que es la que le da la matrícula después de haberle tomado un examen, de haberle pedido algunos requisitos y demás. Entonces, ese gasista matriculado, se llama así matriculado porque puede moverse dentro de los límites del área de distribución, aparece en un listado que nosotros tenemos en la página web, en el que se puede chequear si el nombre y apellido de la persona que estás contratando tiene la matrícula y está autorizado para hacer el trabajo. Ese listado aparece en la página de Metrogas, que es www.metrogas.com.ar. Perfecto. Algo que por ahí me parece interesante remarcar, vos hablabas de cómo prevenir el monóxido de carbono y una de las cuestiones es estar atento a la llama. Y ustedes en el logo de Metrogas tienen el color azul y azul, digamos, azul celeste. Me parece que eso es un buen indicio como para tenerlo presente, que la llama tiene que estar dentro de ese, de ese, digamos, Esa paleta. de ese matiz Sí, de colores. Porque sí. me parece que ahí también hay una confusión. Normalmente, por ahí mucha gente cree que porque la llama es roja, es amarilla, es naranja, está, es el color del fuego. Y lo asocia mentalmente a que ese tendría que ser el color. Y no, eso, digamos, estamos ante una situación de mala combustión y de monóxido de carbono que no lo podemos oler encima, porque es inodoro. Así que Sí, es una situación en la que hay que apagar ese artefacto y en todo caso llamar lo antes posible a un gasista matriculado. correcto, es así como vos decís. La llama siempre tiene que ser azul. Si toma otros matices de color, estamos ante una mala combustión. Me quedé pensando algo que decías sobre el tema del fuego. Sí, porque el fuego tiene ese color del fuego, digamos, ese rojizo, pero no es lo mismo un fuego que se produce por una madera que un fuego que está producido por el gas natural. Que además, como vos bien decías también, el monóxido de carbono es inoloro, no produce picazón, no produce irritación, entonces no lo podemos sentir. Es un gas, por eso se le llama el asesino silencioso, porque cuando nos queremos acordar la cantidad de partes por millón de monóxido de carbono que puede haber en un ambiente supera la que no produce una intoxicación, y entonces ahí se pone complicado porque el cuerpo no puede consumir oxígeno, que es lo que necesitamos para respirar. Al gas natural
por contrario, siempre le vamos a sentir olor porque si bien viene de la cañería que lo trae del sur donde fue extraído y demás, viene sin olor. Aquí en las entradas de las ciudades, lo que hacemos nosotros es odorizarlo por una cuestión reglamentaria y por eso se puede sentir, se puede advertir cuando hay una pérdida de gas natural porque tiene olor, es un olor feo, como a huevo podrido o algo, pero bueno, justamente ese olor está puesto para que advirtamos la presencia de que hay un gas en el ambiente. El otro, el monóxido, como te decía, no. Y eso es producto de una combustión que se produjo y que esa mala combustión produce un gas letal. Y dentro del hogar hay los artefactos. En principio te iba a preguntar sobre eso. Así como necesitamos un gasista matriculado para que haga la instalación, que después la supervisa, en todo caso, Metrogas para habilitar la entrada del gas nuevamente a la casa. ¿Los artefactos tienen que estar también homologados o podemos comprar cualquier calefón, cualquier termotanque, cualquier cocina que se venda, no sé, en estas plataformas de venta online? ¿O hay que tener algo, eh, digamos, alguna advertencia a la hora de comprar un artefacto a gas? Claro, está muy buena la pregunta porque es parte de nuestra responsabilidad dentro como usuario y como parte de la familia comprar artefactos que estén homologados. Sí, todos los artefactos de gas tienen una homologación que está hecha por el ente nacional que regula el gas, que es el ENARGAS. Tiene que tener una oblea que es la homologación, que aparece en la mayoría de los que uno busca y compra, pero nunca está de más verificar si estamos comprando algo que está correctamente homologado. Tiene la palabra gas atrás, la oblea, entonces con ese cuidado cuando compramos algo nuevo, también nos ayuda a manejarnos para saber que es un artefacto hecho de manera razonable, racional, que tiene su homologación para que no pueda producir o que eventualmente no produzca ningún tipo de mal funcionamiento. Y ese artefacto comprado se lo tenemos que dar a que lo coloque un gasista matriculado, porque también, viste, Sí, claro. pasa, yo tengo un amigo, mi primo más o menos se arregla y se da maña. Bueno, ahí nace un problema que puede ser grave también, ¿no? Porque estamos manipulando un fluido que es peligroso y que cuando combustiona mal, insisto, termina matándote. Claro. Recordemos, Alejandro Di Lázaro es director de Relaciones Institucionales de Metrogas. Y hablando de artefactos, de calefones, de cocina, algunas advertencias ya nos hacías respecto de la mala combustión y de mal usar, por ejemplo, el horno o la cocina para brindar calor, que no es su función, sino para preparar comida. Em, de esos artefactos, hay algunos que sean por, digamos, por datos que ustedes manejen, potencialmente más peligroso que otros dentro de la casa. Sí, hay artefactos como las estufas de tiro directo, que no son de tiro balanceado, que son más peligrosas porque no evacúan el fluido ya combustionado al exterior, sino que queda dentro de la casa. Los calefones, por eso nosotros, perdón, recomendamos más el uso de tiro balanceado, por eso, porque es una seguridad más todavía Claro. que vos podés tener la estufa, porque esto no quiere decir que ahora todos salgamos corriendo a comprar estufas que sean de tiro balanceado, pero ante la posibilidad de poner una nueva, lo mejor es eso. Y si no, hay que tener el recaudo de tener abierto una ventana porque ese gas está quedando en el ambiente, entonces ahí necesitamos que se vaya. Los calefones en los baños, que ya está prohibido por una reglamentación que en una época muy antigua se ponían, vos pensás que el baño es un ambiente muy pequeño. Eso durante el tiempo que te estás duchando puede pasar, no sé, 10 minutos, vamos a poner, entre que entras al baño, te duchas y demás. Y esos 10 minutos en ese ambiente pequeño se llena de monóxido de carbono si hay una mala combustión. Y así se producen muchos accidentes porque es un ambiente estanco, cerrado, del que no podés salir. ¿Qué se recomienda si tenés el calefón en el baño? Bueno, controlar que la llama sea azul,
que el gasista matriculado lo controle y dejar la puerta abierta cuando uno se está duchando o entornada por lo menos para que haya un movimiento de aire. Claro. Es complicado y también es parte de la responsabilidad de los usuarios porque desde la empresa nosotros no podemos hacer nada adentro de las casas. Las casas son privadas, nosotros lo único que hacemos con el tema de la instalación es verificar con una inspección, como nos manda el Enargas, que las cosas estén correctas. Por eso muchas veces, cuando el gasista matriculado hace un trabajo que no está bien hecho, no se habilita el gas, porque no podemos tomar esa responsabilidad de darle gas a una instalación que no está segura. Y también hay otra cosa que te digo que viene a colación, Marcelo, porque muchas veces recibimos hace 3 meses que no tengo gas, vino Metrogas, me cortó el gas y hace 3 meses que no tengo gas. Entre el momento que nosotros cortamos el gas por una cuestión de seguridad, ¿no? De inseguridad en realidad, hasta que el gasista matriculado arregla el gas y avisa a la empresa para que hagamos la inspección, pueden pasar 3 días, 5, 50 o 5 años. Mientras vos no arregles tu instalación y no llames a Metrogas para que la vuelva a inspeccionar, nosotros no podemos hacer nada porque es tu casa. Yo no voy a poder entrar a tu casa porque se me ocurre. Yo corté el gas por un problema, porque estaba insegura la conexión. Voy a volver a revisarla cuando vos la arregles. Si no la arreglás, pueden pasar 10 años y podés decir, no, Metrogas me cortó el gas 10 años. Y bueno, en realidad no lo cortamos 10 años, lo cortamos una vez y después del aviso hay 72 horas para ir a hacer la inspección, hacemos la inspección y probablemente, si está bien hecha, tenga gas enseguida dentro de las 72 horas. Así que bueno, esto lo digo porque muchas veces escucho que sentís olor a gas o ves que hay alguna irregularidad y decís, no llamemos. Y la verdad que es un peligro no llamar, porque te estás jugando tu vida, la de tu familia, por una cosa que está mal y la verdad que quizás se pueda solucionar en 2 o 3 días. Es cierto que con los consorcios es más difícil porque suelen tardar en ponerse de acuerdo, iba a decir otra cosa, pero ¿viste? Sí. Hay mucha discusión. A veces los presupuestos en los edificios son muy grandes y bueno, no son tiempos para que uno, bueno, una expensa que te sale siempre lo mismo, ya un poquito cara, además se altere por un arreglo, pero la verdad que hay que tomar conciencia de que esos arreglos tienen que ver con nuestra seguridad y nuestra salud. Entonces, yo creo que hay que ser consciente cuando se están tomando esas pequeñas decisiones. Sí, digamos, el riesgo es mucho mayor al que puede significar la incomodidad de estar sin gas unos días y tener que manejarse de otra manera. Pero me parece que tiene que ver con un tema cultural, ¿no? También así como no existe esa idea de que todo lo que está dentro de mi casa es mi responsabilidad y tengo que ser cuidadoso porque me puedo perjudicar a mi hijo, a mi nieto, a mi familia, y bueno, es un tema que me parece que todavía cuesta un poco que eso que cale en los usuarios y consumidores, que no solamente tenemos derechos para reclamar, sino que también tenemos obligaciones que no, de autopreservación, digamos, ¿no? De tener las cosas Sí. en orden. Absolutamente. Yo Y, siempre pongo un ejemplo sí, para redondear esto que estamos diciendo, es si anda mal la tele y yo no llamo puedo llamar al técnico de televisión, pero no voy a llamar al fabricante y decirle, no me anda el canal, no sé cuánto de la tele. O sea, el mantenimiento de los artefactos de mi casa es mi responsabilidad como usuario, no de la empresa que me da el servicio de gas, claro. que lo que hace es llevarlo hasta la puerta de tu casa con seguridad, de manera sustentable, segura. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Lo que ocurre dentro de la casa es nuestra responsabilidad. Alejandro, y si tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos síntomas que hay que tener en cuenta una vez que evidentemente en la casa nadie se percató de que la llama no era azul, de que hay una mala combustión y ya el monóxido de carbono empieza a hacer efecto. Eh, ¿Cómo se detecta en las personas? ¿Cuáles son los La- síntomas? la- el- sí, el primer síntoma que produce es como un cansancio, aletargamiento, somnolencia, como, como si estuvieras con ganas de estar sentado, acostado. Eso es un síntoma. Lo que pasa que, bueno, ahora hay varias cuestiones, incluido el COVID, que también nos pueden producir eso.
nunca está de más hacer un llamado también a una ambulancia, a un especialista y demás. Lo primero que nosotros recomendamos cuando hay esa sensación es abrir todas las ventanas, sacar a la persona del ambiente ese y que nadie ocupe el ambiente por las dudas que se esté tratando de una intoxicación en curso. Otra de las cosas que produce, ya como en una segunda fase, son vómitos, mareos, dolor fuerte de cabeza, un dolor en el pecho que se asemeja a un infarto, y ya después viene una fase peor que es con la pérdida de conocimiento. O sea, desde la somnolencia a la pérdida de conocimiento pasás por los vómitos, los mareos, el dolor de cabeza, los dolores, el dolor en el pecho. O sea, cuando está ocurriendo eso, bueno, quiere decir que está en curso una intoxicación. Correcto. ¿Y cuál ha sido la evolución? Me imagino que ustedes llevan algún tipo de estadística, no sé si tenés los números en este momento a mano, pero en materia de siniestros y muertes provocadas por monóxido de carbono, ¿hay una mayor conciencia a medida que ustedes desarrollan campañas, que la gente toma conciencia de cómo prevenirlo? Mira, a nosotros nos da bastante orgullo esta campaña que hacemos. Para nosotros es como empresa un valor liderar esta campaña de la lucha contra la intoxicación por monóxido de carbono, y estamos viendo que las estadísticas están mejorando. La verdad que lo que vos decís, hay más conciencia, quizá esto de a fuerza de repetirlo incesantemente a riesgo de parecer pesados, nos está ayudando. En 2019 hubo 200 muertes en la Argentina por monóxido de carbono. Un número tremendo, porque 200 personas que se podrían haber salvado, porque es una muerte negligente que se da por no tener los cuidados de los que estuvimos hablando durante toda esta charla. Ahora, en el año pasado, con un año de pandemia en el que tuvimos que estar en casa, encerrados, el tema de la conciencia por el monóxido y también por el COVID ayudó a que hubiera ventilación, que la famosa ventilación cruzada, que por el tema del virus nos venía bien. También nos vino bien para el tema de monóxido de carbono, y quizá una ayuda fue fuerte también la campaña de todos los años, porque la gente revisa más los artefactos, porque se preocupa en llamar a un matriculado en vez de toquetear y querer arreglarlo. Entonces, en algunos puntos mejoró. Este año tuvimos algún hecho que se produjo ya, alguna muerte, que nos causa mucho dolor porque, como te digo, se pueden evitar. Y cuando uno dice un número así, 200, 10.000, 5.000, 100.000, que ahora parece que la muerte Sí. son números que están ahí volando y parecen nada. Detrás de cada número hay una persona, una vida, una familia. Entonces, a nosotros nos da mucha tristeza cuando ocurren esas cosas, sobre todo con algo que se podía evitar, ¿no? Insisto con esto porque con 5 consejos que si querés en algún momento los repetimos, te salvás la vida. Entonces, nos da ganas de hacer la campaña, vemos que funciona, nos gusta como expresión de la empresa que somos la distribución de gas, darle estos consejos a la gente para que pueda tener una vida más tranquila respecto del uso racional, ¿no? Claro. Y te cambio el eje por un momento, Alejandro. Si tuvieras que hacer un balance de cómo fue la adaptación, sobre todo de quienes están en el día a día trabajando para Metrogas, revisando, supervisando instalaciones, haciendo instalaciones de gas, ¿cómo ha sido en este año de pandemia esa transformación de la tarea cotidiana de la gente que trabaja en y para Metrogas? Bueno, la verdad que a nosotros tenemos de los 1.300 empleados casi que somos en la empresa, gran parte de esa gente está en la calle más que en las oficinas, obviamente porque son los técnicos que hacen las instalaciones, que chequean las instalaciones, que hacen las inspecciones, que arreglan las cañerías las cañerías que nos corresponden en la calle, en la vereda, en los lugares donde tenemos reductores de presión, bueno, y son muchos los que están. Nosotros tuvimos desde el principio de la pandemia y aprendiendo como todo el mundo a ver cómo hacíamos las cosas para no
para que nuestra gente estuviera a salvo y no se contagiara. Y tenemos unas cifras que nos dan mucho orgullo porque la cantidad de contagios que hubo dentro de la empresa o de la gente que trabaja en la calle de la empresa fueron muy bajos respecto de otras empresas que también tenían la obligación de estar en la calle. Fuimos muy, te diría, muy rígidos con el tema de los controles, tanto en las oficinas, que obviamente durante mucho tiempo nadie fue y todo el mundo estaba en su casa, pero cuando empezamos a hacer los regresos de manera escalonada, lo hicimos con todos los protocolos. Nos parecía al principio una exageración, pero como a todo el mundo no sabíamos cuál era el alcance, entonces, bueno, preferimos ser exagerados y ser molestos con los consejos. Hicimos un gran trabajo de concientización con la comunicación interna para llegar a cada uno de los usuarios, darle apoyo a nuestra gente también, que es obviamente parte de la sociedad, y la verdad que el trabajo de la gente de la calle, de las cuadrillas y demás, personas que están afuera, nos dio un número muy bajo de contagios. Así que ahora con todos los protocolos sabemos que los seguimos controlando al máximo. Tenemos muchos autos, camionetas que andan por la calle. También había un control, te diría que tremendamente exhaustivo con el tema de los autos, cuando subía uno, cuando bajaba el otro, quedaba el auto inmovilizado por 24 horas para que se hiciera la desinfección correspondiente. Bueno, la verdad que todo funcionó, reaccionamos rápido, aprendimos sobre la marcha como todo el mundo, pero estamos muy conformes con cómo salió, cómo tratamos durante este año de pandemia. Alejandro Di Lázaro, ojalá, eh, antes de pedirte que por ahí nos repases esos 5 puntos clave para tener en cuenta en la prevención de los accidentes con monóxido de carbono. Recordemos, Alejandro es director de Relaciones Institucionales de Metrogas. Ojalá algún día, no muy lejano, ya no sea necesario hacer este tipo de campañas porque ya tengamos claro cómo prevenir estos siniestros con monóxido de carbono y podamos convocarte para que nos hables de libros, porque como se ve, yo ya lo sabía además que sos un gran lector, o para que nos des algún tip para cocinar en nuestra casa, porque también sé que sos un chef muy, muy bueno. Así Amateur, que amateur. amateur, pero Sí, amateur. estás por lo que se ve, no he probado, pero por lo que se ve en las redes sociales, sos un gran cocinero. Bueno, te pido esos tips para que tengamos en cuenta, no de cocina ni de literatura por ahora, sino para prevenir los accidentes con monóxido de carbono. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, para resumir, los tips son verificar que la llama de los artefactos de gas sea siempre azul. Verificar los artefactos por un gasista matriculado para tener la seguridad y la certeza de que funcionan correctamente. Abrir la ventana o la puerta que da al exterior para que haya una ventilación dentro de los ambientes. Utilizar cada uno de los artefactos para lo que fue diseñado: horno para cocinar, estufa para calefaccionarse, hornalla para cocinar. Y finalmente, evitar cualquier tipo de instalación clandestina y no no tapar las rejillas de ventilación. Con esos 5 o 6 consejos salvamos la vida. Alejandro Di Lázaro, gerente de Relaciones Institucionales, perdón, director de Relaciones Institucionales de Metrogas, te agradezco mucho esta oportunidad de dialogar y también de transmitir este mensaje a nuestra audiencia. Y un gran abrazo y bueno, seguimos en contacto. Un gran abrazo para vos y otra vez gracias por el espacio este que nos dan para ayudarnos en la concientización, porque de la mano de ustedes todo puede ser más rápido y más fácil. Así que bueno, de nuevo gracias, Marcelo, y te mando un abrazo.